os quiero contar un poquito quiénes somos, quién es Briam, de dónde venimos. Os quiero contar sobre todo el para qué está Briam, cuál es el objetivo, para qué se hace todo esto. Y luego hablaremos de beneficios y de coste. Yo creo que la parte siempre interesante es el beneficio y el coste, ¿no? Siempre todo el mundo pregunta qué hay aquí para mí y vale, ¿cuánto cuesta? Esto siempre es la pregunta fundamental. En el quiénes somos, yo quiero destacar algunas cosas que a lo mejor conocéis de Briam y a lo mejor no. Briam nace de una institución británica que tiene casi 100 años de antigüedad, se llama BRE, Building Research Establishment. Es una asociación, es una entidad que originalmente formaba parte de las entidades públicas del gobierno británico hasta los años 80, en que se convierte en una charity, en una ONG, básicamente. Los dueños de esta charity son los actores principales del sector de la edificación en Reino Unido. BRE nace en 1921 como la primera entidad del mundo dedicada a desarrollar I+D, a desarrollar investigación vinculada específicamente en el campo de la construcción, de la edificación. Es importante, y veréis por qué, entender que Briam nace de BRE y BRE es una institución de investigación, básicamente de investigadores y de I+D. Cuando BRE en Reino Unido crea Briam en 1990, Briam es su metodología de evaluación ambiental, significa BRE Environmental Assessment Method. Cuando en 1990 crea Briam, lo crea para algo, hablaremos luego del para qué, para cambiar el sector de la edificación, para mejorarlo. BRE viene de una base de investigación y lo que quiere es transformar el sector a base de innovación y a base de investigación. Otra parte importante de BRE, además de que sepáis que es una entidad sin ánimo de lucro, que está formada por los actores del mundo de la edificación, es que tiene una parte muy importante de difusión y de expansión, un poco de certificado y de divulgación de la sostenibilidad entre el público. Lo que tenéis aquí es el BRE Innovation Park, la foto que está de fondo, en Londres, en Watford. El BRE Innovation Park es una pequeña villa demostrativa en la que se construyen edificios con las últimas novedades en sostenibilidad. Se habitan por los empleados de BRE durante un año para probarlos, un año, 2 años, y de ahí se aprende cómo mejorar los edificios en ese sentido. El concepto de estas villas demostrativas, en Watford hay unas 13 edificios más o menos, se ha ido expandiendo a otros sitios del mundo y ahora están construidos ya los de Escocia, China y Brasil, y están en construcción los de Canadá y Estados Unidos. Es decir, hay una componente muy importante aquí de difusión y de divulgación. Vale. Es importante que entendamos también que cuando hablamos de sostenibilidad desde Briam hablamos de un concepto holístico de la sostenibilidad. Es decir, para nosotros la construcción sostenible es la construcción que cuida la energía, cuida la parte energética, pero también cuida otras partes de la sostenibilidad del edificio. Es decir, para nosotros un buen edificio, un edificio sostenible, es un edificio que cuida la energía, pero también cuida, por ejemplo, el agua. Es eficiente en el tratamiento de agua. O los materiales que incorpora, o cómo se gestionan los residuos, el suelo en el que se establece, o cómo contamina o no contamina el edificio en su construcción y en su operación. Quizá la parte más importante de todo esto es el capítulo de salud y bienestar, porque es lo que da sentido un poco al certificado, y es que al final un edificio sostenible es edificio sostenible porque está pensado para quien vive dentro, para las personas. En salud y bienestar es donde están nuestros requisitos de calidad de aire interior, de mejoras acústicas, ausencia de materiales tóxicos, etc. Y siempre me gusta resaltarlo porque nos comentan muchas veces, vale, Briam, ¿qué es? Como el certificado energético, ¿no? Pues sí, pero no. El certificado energético, la energía del edificio, para Briam, en un edificio nuevo, pesaría, lo que es el certificado energético, pesaría un 9% de todo el certificado. Es decir, el certificado energético más alto posible, en Briam sería un 9% de la clasificación, lo cual no llega ni a empezar a clasificarse. Para empezar a hablar de un edificio sostenible, lo que tendríamos que ir es a una clasificación. Nosotros tenemos
típicamente 49 requisitos en cada manual. De todos esos habría que llegar a un mínimo del 30% para empezar a clasificarse. Es decir, es un certificado que va otorgando niveles según vamos ascendiendo en la escala. Es cuanto más porcentaje se obtenga de los requisitos, más se sube en la escala entre el nivel de correcto y el de excepcional, que son 5 estrellas y es el 85% de la puntuación. ¿Y qué nos diferencia un poco en BRIAM? Pues es algo que os lo decía un poco al principio. BRIAM viene de BRI y BRI es una institución de investigación, básicamente de I+D. Lo que diferencia a BRIAM de cualquier otro sistema es la base científica que tiene detrás. Esa es la parte que nosotros siempre estamos orgullosos. Es un certificado que no está basado en el consenso. Las cosas no se alcanzan por acuerdo. Se alcanzan por acuerdo dentro de lo que está científicamente establecido. Y eso es muy claro y muy diferente a cualquier otro sistema de certificación o cualquier otro estándar que haya en el mercado. Esa es la gran diferencia y es un poco el diferencial que nos marca. Las otras grandes diferencias es que BRIAM es el sistema de certificación de sostenibilidad pionero en el mundo, es decir, fue el primero que se estableció, año 1990 en Reino Unido, y de ahí se fue expandiendo. La expansión siempre se hace a través de adaptación local. Cuando el certificado llega a un país, no se puede aplicar los mismos requisitos de la misma forma en diferentes sitios, en diferentes localizaciones. Y BRIAM desde el principio tenía muy claro que quería adaptar localmente el certificado, los requisitos, al país. La adaptación local se lleva a cabo no solo, sobre todo, a idioma, pero sobre todo a la normativa. Es decir, a qué normativa de referencia se está trabajando en el país y qué condiciones tiene el propio país, cómo se construye en este país, cuál es el estándar. Nosotros siempre premiamos los edificios que van más allá del estándar. Quien cumple la legislación para nosotros es un 0, está fuera del estándar, eso ya es la legislación. Nosotros premiamos al que da un paso más allá, al que va más allá de la legislación. Y para ello es importante la adaptación local, porque si no estás adaptado localmente a la legislación, al límite legislativo, pues no sabes dónde marcar ese inicio. La otra gran diferencia es que para BRIAM el asesor es un profesional independiente de BRIAM e independiente del cliente, es decir, es alguien al que BRIAM formamos, desde BRIAM formamos y licenciamos, pero no trabaja para nosotros y no puede trabajar para el cliente, y ese asesor es el que lleva a cabo toda la labor del certificado. Esa independencia también garantiza que el proceso es estricto y riguroso. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué nos molestamos en montar todo un sistema de certificación con unos manuales tremendos y hacer todo este esfuerzo? Realmente el para qué es para cambiar el sector de la edificación, para que el sector cambie, para innovar, para que esto sea diferente y mejore, para crear un círculo virtuoso de innovación, en el que cuando se introduce una mejora en el mercado, se propone una mejora, el mercado de la construcción la va siguiendo, se va implantando y esto genera una demanda del usuario. Y esa demanda del usuario a su vez hace que se alimente el círculo. Es decir, que cuanto más demande algo el usuario, más lo va a querer y más mejora se va a introducir. Eso es un poco el círculo virtuoso de innovación que en el sector de la construcción es tan difícil de establecer. Y ese es la madre del cordero, es lo que nos motiva y es para lo que estamos aquí. Si hablamos ya de beneficios, os puedo contar un poco los beneficios, lo he dividido un poquito. Beneficios para el usuario. Es decir, cuando un edificio es sostenible, ¿qué hay ahí para el usuario? Es decir, ¿cómo lo tiene que ver? ¿Qué le va a motivar a un usuario a querer un edificio sostenible? A, como decíamos, iniciar esa rueda de círculo virtuoso de innovación, ¿no? A esa demanda. ¿Por qué querría demandar algo? Pues lo querría demandar porque su casa ya no va a ser la misma, o ya no va a haber un edificio de la misma forma. Nosotros a lo que aspiramos es a que los usuarios finales vean el edificio en otra clave, que empiecen a pensar que en su edificio pues pueden tener pinturas saludables o no tenerlas, o pueden tener incorporados materiales de bajo impacto o no. Es decir, no todos los edificios son iguales, ¿verdad? O puedes pensar en la iluminación eficiente, o en el aislamiento acústico de tu edificio, o cómo está preparado para el teletrabajo, o en accesibilidad, o qué acceso tienes a luz natural y a vistas.
Todo esto son aspectos, por supuesto, el aislamiento térmico, la eficiencia energética, la calidad del aire. Todos estos son aspectos que al final es lo que tiene que motivar al usuario final a demandar edificios sostenibles. Esta es la parte que queremos realmente motivar. Y queremos motivar a que los promotores pongan en valor las mejoras que ellos hacen sobre estos aspectos, porque eso va a facilitar la vida de los usuarios y que a su vez van a demandar más. ¿En qué beneficia el promotor? Como podéis imaginar, siempre es el mismo argumentario. Normalmente el promotor lo que busca es valor, busca valor en sus edificios. ¿Y valor por qué? Porque si sus compradores realmente aprecian lo que ellos le están ofreciendo en un edificio sostenible, ese edificio vale más. Esto lo hemos visto múltiples veces. Esa es la razón número uno por la que un promotor quiere un edificio sostenible. Las demás son un poco consecuencias casi de la primera. Se van a diferenciar de su competencia, van a haber más ocupación en sus edificios, va a ser más fácil para ellos financiarse, porque también las entidades financiadoras prestan ciertos beneficios a edificios sostenibles. Y después la parte de ahorro, salud y calidad en el propio edificio. Estando en Barcelona quería sacar simplemente un ejemplo de Colonial que ha sacado en alguna presentación pública y ha estado publicado abiertamente, o sea que no es ningún secreto. Colonial hizo un análisis de su propio portfolio certificado con BREEAM, los edificios existentes los empezó a certificar y lo que hizo fue recoger, a lo mejor es un poco largo de explicar, pero estos 4 edificios de aquí, cada línea es un edificio, y aquí figura la valoración del edificio, la valoración que ellos hacen del edificio en cada año, según va pasando los años. Este clúster de edificios lo certificaron como muy bueno. Este de aquí llegaron a nivel bueno y estos de aquí no les han hecho nada, son edificios que los han dejado como estaban. Lo que han hecho en Colonial es estudiar cómo ha influido la certificación en la valoración de los edificios. Es decir, qué ha pasado con el incremento de valoración de los edificios según tenían una clasificación mejor o peor. Lo que han hecho es analizarlo desde el fondo de la crisis, desde 2010 o 2013, desde 2013 hasta 2016 en aquel momento. En el momento en que lo hicieron era a finales de 2016, principios del 17. La conclusión a la que llegan es interesante, porque ellos lo que han detectado es que los edificios que llegaban a muy bueno se incrementaban de media el 36% desde el fondo de la crisis, los que llegaban a bueno el 32%, y los que no les habían hecho nada, los que no habían certificado el 25%. Es decir, constataban de una forma muy tangible y muy real que si tú certificas, tu edificio se incrementa más de lo que se incrementa el mercado. El mercado había crecido el 25% sin tocarle, pero si tú certificabas, a poco que tú mejorabas tus edificios, la valoración se disparaba. Ellos llegan a la conclusión de que certificar los edificios con BREEAM en uso les había supuesto un incremento entre 7 y 11 puntos en la valoración de los propios edificios. Claro, esto es una cartera grande, pues os imagináis. Y ya para acabar el coste, evidentemente lograr un incremento de un 10% en la valoración de tu cartera es mucho dinero, pero eso cuesta algo. Os puedo sacar algunos datos, por ejemplo en vivienda tenemos estudios en los que se constata que llegar a un nivel, recordáis que eran 5 niveles, aprobado, bueno, muy bueno, excelente y excepcional, llegar a un nivel 3, al nivel de muy bueno, pues estaba en costes marginales prácticamente, pues estás alrededor del 1%. Llegar a excelente ya, como veis, se incrementa bastante, ya estamos hablando del 10%, y llegar a un excepcional, en este caso, pues era un incremento de coste de ejecución material del 21%. Es decir, la conclusión es llegar a las clasificaciones, a las 3 primeras peldaños de clasificación es relativamente fácil, tiene un coste relativamente comedido, llegar más arriba es más complicado. Eso era vivienda, y en otro tipo de edificios pasa un poco lo mismo. Oficinas, pues pasa un poco lo mismo, como veis las curvas son muy similares, pues llegar al excelente es cuando ya te pones ya empiezas a subir mucho el incremento de coste, y en centros de salud un poco lo mismo.
Y para acabar, simplemente recordaros esto, ¿no? Recordaros que el motivo por el que estamos aquí es acelerar el cambio, acelerar este proceso de innovación, implementar mejoras, implementar mejores edificios, y la satisfacción nuestra en España ahora mismo, después de 7 años certificando aquí, es que bueno, ya tenemos más de 550 proyectos con BREEAM en marcha, y en el sector de vivienda pues ya son más de 10.000 viviendas las que están yendo a dar esta vuelta, ¿no? A hacer este proceso, y cada vez el mercado lo recibe mejor, cada vez va cogiendo más inercia y va ganando más peso la sostenibilidad como factor de compra también para el usuario final y para el comprador. Muchas gracias.